parte que les estoy mostrando ahorita, o todavía no llegamos hasta ahí. Y bueno, les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras porque somos bastantes, estamos en sesión 26 y pues de los cuales nada más había como 4 conectados en cámara. Ok. 12 conectados de los 26 que somos. Ya somos 17. Diecisiete de los 26. Por ahí hay otro compañero que me dice que está en ESIME. Son 2 compañeros, pero pues de los demás, ¿qué? El compañero Charlie Ramírez, no se ve su pantalla, ingeniero, está en negro todo. Entonces somos 22 que están en ESIME, pues pero faltan algunos compañeros, ¿eh? A ver, el compañero Charlie, tiene problemas, nada más infórmenos, por favor. Sí, profesor, lo estoy arreglando nada más. Permítame tantito, de favor. Sí, sí, Y pues los demás que faltan, por favor, ingenieros. Pues si ustedes gustan, pasamos lista ahora sí que por cámara. Nada más aquí 2 compañeros, pues son los únicos que estoy indicando que andan por allá en ESIME, eso no tendrían problema ahorita. Ok. Ok, voy a pasarlo entonces lista con cámara, ingenieros. Como no encienden, nada más van a tener asistencia los que están en cámara. Compañero Charlie pues está arreglando su situación junto con otros 2 compañeros de CIME, ok. Eso ya me están llevando a esas, ahora sí que no quería llegar a estas alturas, pero pues ni modo. ¿Sale? Entonces estoy pasando ahorita lista ya con la cámara. No quería llegar a estos casos, pero pues ustedes quieren así. Ok, pasé lista ya. Nada más voy a copiar a los compañeros. Que están en ESIME, que son 2.
hasta el momento eran 2, entonces son los únicos que voy a considerar. Entonces, pues, ni modo, es Edwin nada más y Alejandro. Ok, ya Charlie ya arregló su problema, ¿verdad, Charlie? Creo que ya, profesor. Ah, sí, de hecho, bueno, estoy viendo su captura y sí aparezco hasta el fondo. Gracias, profesor. Sí, sí, ya lo estoy checando. Ok, 3, ok. Ahora sí que ahí está, ¿eh? Son los que ahora sí que se les pasa lista, ¿ok? Pues vamos a continuar, ingenieros. Voy a ponerle ya otra vez la presentación de rodamientos que estamos viendo en clase y bueno, no sé si nos quedamos hasta este punto. Nada más como para recapitular, los rodamientos, como lo leímos la vez pasada, los vamos a calcular por dos métodos. Unos, dependiendo pues las características de funcionamiento que van a tener, podrían ser como rodamientos calculados por su capacidad de carga dinámica, que serían las ecuaciones que podríamos usar para ese método, son estas que ahorita les estoy mostrando en pantalla, y los rodamientos calculados por su capacidad de carga estática, ¿sale? Y para esos, pues las fórmulas que corresponderían, o la fórmula sería esta fórmula, ¿sabe? De la que le están viendo ahorita en pantalla. Entonces, verificar según las condiciones que nos marquen pues la funcionalidad del rodamiento, pues, el trabajo que va a tener, pues vamos a identificar si va a ser por su capacidad de carga estática o la capacidad de carga dinámica. Para ambas fórmulas, ingenieros, pues tenemos conceptos. El concepto de capacidad de carga estática se representa con la letra C mayúscula subíndice 0. Y para la capacidad de carga, perdón, y para la carga equivalente, que ahorita vamos a ir viendo ese concepto de carga equivalente, es P subíndice 0. Son dos conceptos diferentes. La capacidad de carga estática es la carga que el fabricante de rodamientos nos recomienda en sus productos. Y la carga estática equivalente o la carga equivalente es la que surge del análisis de los diagramas de cuerpo libre que los rodamientos van a soportar. Entonces, bueno, esta ecuación es para la capacidad de carga estática y para la capacidad de carga dinámica van a ser estas dos fórmulas, ¿sale? Vean que aquí tenemos C subíndice, C sin ningún subíndice y P sin ningún subíndice correspondiente a capacidad de carga dinámica o carga equivalente, que es P, carga dinámica equivalente. ¿Ok? Para el caso de la capacidad de carga dinámica, la fórmula viene elevada a un exponente. Ese exponente pues va a depender si el rodamiento que nosotros vamos a seleccionar y a calcular es de rodamiento de bolas o es de rodillos, ¿ok? Solamente esa parte. Entonces, con esto, ingenieros, pues sigue esta sección en donde, pues para poder identificar pues, las cargas que va a soportar un rodamiento, pues tenemos que ubicar que las cargas se van a clasificar como cargas radiales y cargas axiales, las que realmente va a soportar el rodamiento. Son las cargas de trabajo que el rodamiento va a soportar. Entonces, de las cargas de trabajo que el rodamiento va a soportar,
son estas, cargas radiales o axiales. ¿Cómo se representan en los rodamientos? Pues como FA, como carga axial, y FR como carga radial. Los rodamientos pueden soportar una u otra o ambas, ¿sale? Entonces, pues, si nosotros recordamos la clase pasada con pues estas imágenes que están viendo ahorita de los rodamientos, entonces, el rodamiento de bolas de ranura profunda, que es el primer rodamiento, el más simple, es uno de los más económicos, de todos los que están viendo aquí en pantalla, es de los más económicos, más usados, y bueno, ahorita tiene características específicas en cuanto al tipo de cargas que soporta cargas radiales, pero también cierto grado de cargas axiales. El rodamiento de bolas de contacto oblicuo o de contacto angular, que así lo vamos a conocer como contacto angular, soporta un poquito más cargas también axiales, o sea, carga radial y una ligera magnitud más de carga axial. Los rodamientos de doble hilera, pues soportan una gran capacidad de carga radial, ¿sí? O carga axial, dependiendo si es de radial de bolas o si es axial de bolas. Los últimos rodamientos que están acá abajo son los rodamientos axiales. Bueno, los dos primeros de izquierda a derecha son rodamientos axiales y va a depender del elemento rodante si es de bolas o es de rodillos. Los rodamientos de rodillos, ingenieros, soportan una gran capacidad de carga, pero solamente o soportan carga radial o carga axial, dependiendo la configuración. Vean el de rodillos cilíndricos, soporta carga radial, y el de acá, el rodamiento de rodillos axiales, solamente soportan cargas axiales. Si queremos que soporten una carga angular, están los rodillos cónicos, pero estos rodillos cónicos no se utilizan en todos los casos, solamente cuando la carga axial es muy alta, ¿sí? Entonces, para que vayamos identificando estos rodamientos. Ahora, vamos a leer ahorita la información que está aquí en pantalla, porque esta información nos va a identificar si la fuerza, la carga equivalente, bueno, para empezar nos vamos a dar cuenta que la carga equivalente que se representa con la letra P, pues esa carga equivalente es prácticamente la suma vectorial de la fuerza radial y la fuerza axial, como lo estamos viendo en esta formulita. Esta carga equivalente P es la suma algebraica, pero esa suma algebraica es multiplicada por unos factores, o sea, el factor X que se multiplica por la fuerza radial, que es un factor de carga radial, y el factor Y, que es un factor de carga axial. Resulta que hay veces que en los rodamientos, como lo estamos viendo aquí en las figuras, la fuerza axial, cuando está la combinación de carga radial y axial, hay veces que la fuerza axial es tan pequeña, ingenieros, que no influye a la hora de calcular más bien un rodamiento. Y estas dos cargas, radial y axial, son las cargas de trabajo, vuelvo a repetir, son cargas que ustedes obtienen de los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Esta FA y FR son las fuerzas que tienen de esos diagramas de cuerpo libre, son las reacciones que los puntos donde están los rodamientos van a soportar. Y la carga equivalente, pues, es la suma algebraica de esas dos. Pero resulta que esa suma algebraica, ahí va a haber veces que la fuerza axial no influya tanto, o hay veces que la fuerza radial no influya tanto en el cálculo del rodamiento. Y la carga equivalente estaría en función, pues, de una de ellas. Y vamos a leer ahorita este texto para que empecemos a entender esto un poco mejor. Le voy a pedir, por favor, al ingeniero Anthony. Anthony, ¿nos quieres leer los dos? Bueno, van a ser los 3 párrafos y ahorita recorro más abajo la página. Sí, profesor. Si la carga F sobre el rodamiento obtenida al utilizar la información anterior cumple con los requisitos de la capacidad de carga dinámica C, es decir, si es constante en magnitud y dirección y actúa radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, entonces P igual a F, pudiendo introducir la carga directamente en las ecuaciones de la vida. En todos los demás casos, primero es necesario calcular la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento. Esta se define como la carga hipotética constante en magnitud y dirección que se actuará radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial.
tendría el mismo efecto sobre la vida del rodamiento que las cargas reales a las cuales está sometido dicho rodamiento. Los rodamientos radiales con frecuencia están sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Cuando la magnitud y la dirección de la carga resultante son constantes, la carga dinámica equivalente se puede calcular con la siguiente ecuación general. Ok, la ecuación general, pues la fórmula que les había mostrado. Aquí lo que quiero que se den cuenta es que esta carga equivalente representada por P surge de las fuerzas de reacción de los rodamientos. Y esa carga equivalente la vamos a comparar con la capacidad de carga dinámica que vamos a conocer como C mayúscula, ¿sale? Esta capacidad de carga dinámica, este concepto de C mayúscula, es el valor que los fabricantes de rodamientos pues nos muestran en sus listas y que nos ofrecen, ¿no? Más que nada nos garantizan que sus rodamientos, sus productos de ellos soportan. Según la norma ISO 281, pues nos dice que estos fabricantes deben pues hacer sus productos con sus especificaciones y que como valor mínimo la dureza de los elementos rodantes de un rodamiento debe de ser de 58, la dureza de 58 Rodwell C, y que estén probados como mínimo a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Eso es lo que les pide la norma, y pues por ejemplo el catálogo de rodamientos SKF que ahorita están viendo en pantalla, pues es lo que estos rodamientos que nos muestran, estos numeritos que están acá en la descripción, en la designación, en la parte derecha del catálogo, estos numeritos son los rodamientos que ellos pues nos ofrecen con estas características, con características de capacidad de carga dinámica, carga estática, carga a la fatiga, dimensiones, ¿sí? Dimensiones e inclusive las velocidades con las cuales pues, ellos garantizan hasta qué límite de velocidad pueden trabajar esos rodamientos. Entonces, ese concepto de capacidad de carga dinámica o estática, pues lo tienen esos fabricantes, ¿sale? Y vamos a comparar esa capacidad de carga estática con las cargas reales que el rodamiento va a soportar. Y pues las cargas reales que el rodamiento va a soportar, pues obviamente surgen de esos diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Y bueno, nos dice también que como vamos a comparar, dice, esta capacidad de carga dinámica, pues tenemos que verificar si pues el rodamiento va a soportar cargas radiales, cargas axiales o la combinación de ellas. Pero va a haber veces que cuando tengamos combinación de ellas, pues una de estas dos cargas, ya sea la axial o radial, no influya en el rodamiento, dependiendo pues cuál sea la que predomine más. Y bueno, vámonos al siguiente punto, que le voy a pedir ahora pues a la ingeniera Nayeli. Por favor, ingeniera Nayeli, ¿nos quieres leer los dos párrafos que están abajo, por favor? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues aquí, en el caso de que surja esto, ingenieros, esto puede ser cuando la carga equivalente sea igual solamente a la fuerza axial, o puede ser al revés, que la carga equivalente solamente esté influida por la fuerza radial. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando este factor límite de E que nos dice aquí, pues el cociente de FA entre FR exceda el límite de E. El cociente es el resultado de esta división de la fuerza axial entre la fuerza radial. Si excede este límite de E, entonces quiere decir que la fuerza axial está pues prácticamente afectando a nuestro rodamiento, y tendríamos que calcular un rodamiento de contacto angular
o un rodamiento ya a considerar, dependiendo la magnitud de carga axial, pues como un rodamiento de puramente carga axial. Ese valor de E se puede comparar en la norma ISO 281 en una de sus tablas, dependiendo del tipo de rodamiento. Para el caso de rodamientos radiales, el valor de E lo tenemos asignado en esta última columna que les estoy mostrando, y sobre estos valores que tiene esta columna vamos a comparar el resultado de la división de la fuerza axial entre la fuerza radial, y pues dependiendo de ese resultado, pues vamos a asignar un valor de X y Y, ¿sí? Dependiendo de ese resultado. Pero pues obviamente va a depender también del tipo de rodamiento, si es rodamiento de bolas de ranura profunda, o también, como es el caso de abajo, de un rodamiento de bolas de contacto angular. Aquí es donde ya vamos a considerar eso. Entonces, pues vamos a apoyarnos de la norma ISO 281, que más ahorita se la voy a mostrar, pero quiero que sepan que puede ser que hay veces que influye mucho la fuerza radial o la fuerza axial, y cuando una de estas dos fuerzas influye más que la otra, pues como que anulan el funcionamiento de la otra fuerza. Entonces, la carga equivalente estaría en función de una sola fuerza, ya sea radial o axial. Cuando las dos fuerzas están, podríamos decir, con las magnitudes considerables, o sea, tienen magnitudes muy semejantes, las dos fuerzas axial y radial, entonces quiere decir que hay una carga de contacto angular, y pues ya se recomienda calcular rodamientos mejor de contacto angular, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los datos para que nos vayamos familiarizando con las fórmulas, y con estos datos, pues me voy a pasar yo al catálogo perdón, a la norma ISO 281, les voy a mostrar ahora sí la norma, porque pues esta información que les acabo de mostrar, pues también lo tiene la norma. La norma pues está compuesta de 21 páginas, de las cuales pues la primera es una portada, son muchas páginas, pues son mucha, como que paja, no nos da mucha información. La segunda pues es el índice, la tercera pues nos da un pequeño resumen sobre lo que es la norma, una introducción. Y pues realmente empieza la norma a partir pues, de sus definiciones, de sus denotaciones. Vean que aquí ya nos está dando la norma. ¿Qué significa FA? Nos dice que es la carga axial del rodamiento. Si ustedes quieren conocer qué significa L10, pues es la vida del rodamiento en millones de revoluciones. Si ustedes quieren saber qué significa PR o PA, nos dice que aquí que el PR es igual a la carga dinámica radial del rodamiento y equivalente, y el PA es la carga dinámica equivalente axial del rodamiento. El factor de X y Y, que ya hemos visto, dice que es el factor dinámico radial del rodamiento, y Y es el factor axial del rodamiento. Ajá, dinámico también. Entonces, bueno, aquí la norma nos está mostrando estos datos, pero lo importante que yo quiero que vean es en la sección número 5. La sección 5, déjenme ver nada más dónde empieza, perdón, empieza acá arriba. Esta es la sección 5. La norma está compuesta por varias secciones. Cada sección corresponde a un tipo de rodamiento. La sección 5 habla de rodamientos de bolas, pero entre los rodamientos de bolas están los rodamientos de bolas de ranura profunda y los rodamientos, más bien radiales de bolas, y los rodamientos axiales de bolas. Para el caso de la sección 5.1 nos dice que es para los rodamientos radiales de bolas. ¿Cómo determinamos esos datos? Pues bueno, aquí están sus fórmulas para calcular su capacidad de carga dinámica. Estas son algunas fórmulas. Abajo les voy a mostrar otras fórmulas que son las que más vamos a usar para los cálculos. Aquí está la fórmula, vean, ingenieros, que veíamos hace rato en la pues, presentación en español que yo les presenté. La norma está en inglés. Entonces, pues como la norma está en inglés, bueno, yo considero que ustedes pues, ya saben hablar bastante muy bien el idioma y no tienen mucha dificultad con ello. Entonces, pues bueno, aquí nada más para mostrarles que están en este idioma. Y pues las fórmulas nos especifican cada uno de sus datos. Aparte, por ejemplo, aquí nos dice que qué significa el valor X y Y.
Solamente nos dice aquí que estos los podemos encontrar en la tabla número 3 que ya les había mostrado hace un momento. La tabla 3 de esta sección es esta, que donde vienen los valores de los rodamientos. Entonces, pues esta es la manera en la que podemos nosotros consultar la norma, identificando qué información podemos encontrar. Vean que de este otro lado viene la fórmula de la vida del rodamiento y pues sabemos que es un rodamiento de bolas porque el exponente es 3. Si el exponente aquí ustedes lo encuentran con otro valor diferente a 3, por ejemplo 10 tercios, pues estamos hablando de rodamientos de rodillos, pero ahorita estamos hablando de los rodamientos radiales de bolas y es 3. Ahora, esta es la sección 5.2 para los rodamientos radiales de bolas, 5.1, ¿sí? Pero tenemos pues varios datos para esta sección y si ustedes, por ejemplo, ya empiezan a ver a los rodamientos axiales de bolas, pues vayan a la sección número 6. La sección 6 nos muestran las fórmulas para determinar un rodamiento axial de bolas. Vienen también sus tablas y las fórmulas. Vean que pues ahora las fórmulas son muy parecidas, ingeniero, las fórmulas al rodamiento radial, pero aquí ya hace referencia a que es axial, ¿sí? Pero aquí nos dicen también que hay valores X y Y. Los valores X y Y que ahora obtengamos de la carga equivalente, ahora los vamos a buscar en la tabla número 5. Y la tabla número 5, pues la vemos acá abajito, aquí está la tabla 5, que es donde podemos consultarla para seleccionar nuestros rodamientos y dependiendo del valor de E, pues podemos seleccionar un rodamiento. ¿Sale? Según la norma ISO 281, que es esta. Entonces, bueno, esta sección ya es rodamientos de bolas axiales, pero si ustedes quieren consultar los rodamientos de rodillos radiales, pues a partir de la sección 7 de la norma, pues viene toda la información para los rodamientos de rodillos axiales. En este caso, pues habla de, todavía no nos dice si son axiales o radiales, no, son radiales, perdón. La sección 7 son de rodillos radiales. Y pues también vienen sus fórmulas muy parecido a lo que hemos visto en las anteriores páginas, pero la diferencia, aquí ya habla de radial, de rodillos, pero vean aquí la diferencia para la vida del rodamiento. Ya nos está dando el exponente 10 tercios, porque estamos hablando de rodillos, ¿sí? Entonces nada más tengan mucho cuidado a la hora de consultar su norma para ver qué tipo de rodamiento van a usar. Y bueno, aquí también vienen sus fórmulas. Los rodamientos de rodillos también pueden ser radiales o axiales. La sección 8 ya nos habla, 8.2, de rodamientos de rodillos axiales. De hecho, yo creo que es de la 8. Déjenme ver si me lo marca antes. Sí, desde el punto 8, de la sección 8 de la norma, ya habla de rodamientos de carga axial de rodillos. Entonces, aquí vienen sus ecuaciones, vienen sus tablas también para poderlos determinar. Y vean, aquí nos dice que para los valores de X y Y, consultemos la tabla número 11. Entonces, pues vamos a ver cuál es la tabla 11. Y la tabla 11 para los rodamientos axiales de rodillos están aquí. Entonces, bueno, vean que cada sección corresponde a un tipo de rodamiento y a un tipo de tabla. Yo les voy a dar nada más ahorita un ejemplo. Vamos a hacer el cálculo y selección de rodamiento del primer rodamiento de bolas de ranura profunda, que es el más común, el más utilizado, pero el procedimiento es el mismo para todos los casos. Nada más que vamos a usar tablas exclusivas de ese tipo de rodamiento. Cuando ya ustedes tengan la necesidad de calcular otro rodamiento, pues van a las tablas de ese otro rodamiento. ¿Ok? Entonces, la sección 5 de la norma es la que vamos nosotros ahorita con la cual vamos a estar trabajando. ¿Sale? Vamos primero a ver a los rodamientos de bolas de ranura profunda. ¿Sale? Y bueno, déjenme nada más aquí checar hay un compañero que quiere entrar, pero no sé si ya tenga rato o apenas ingresó. Es José Manuel Lira. Sí, es que ha tenido problemas de su internet, creo.
Ya lo estoy agregando. Bueno, entonces con esto, ingenieros, vamos a entrar ya en materia de nuestro rodamiento. Déjenme abrir pensé que ya tenía abierto su archivo. Pues vamos a empezar a hacer nuestro problema, ¿sale? Les estoy mostrando ahorita el ejemplo de clase que vamos a ver. Vamos a hacer el rodamiento, vamos a calcular el rodamiento del árbol de transmisión que hemos hecho en clase, ¿sí? ¿Les parece bien? Vamos a calcular ese rodamiento. Para poderlo calcular, pues necesitamos obtener varios datos. Vamos a ir identificando primero qué datos necesitamos para poder calcular un rodamiento. Y para eso, pues lo primero es, tenemos que ver cuál de estos rodamientos que vemos aquí en pantalla, ahorita, vamos a usar para el cálculo del rodamiento del árbol de transmisión. Vamos ahorita nada más a calcular el rodamiento en el primer punto de izquierda a derecha que tiene el árbol de transmisión. Yo les preguntaría a ustedes, del ejercicio de clase que hicimos, ¿cuál es el primer rodamiento de izquierda a derecha que tenemos? ¿En qué punto está? Está en el punto B. En el punto B, ese es el primero que vamos a determinar, ¿sale? Entonces, nos vamos a buscar el rodamiento en el punto B. ¿Cuál de todos estos nos puede servir? Y para saber cuál de todos estos nos puede servir, pues yo primero mejor me voy a el diagrama que me va a apoyar más, el diagrama de este árbol de transmisión. Y pues, si están viendo ya el diagrama tridimensional, que es el que ahorita nos va a ayudar de momento. Bueno, vamos al punto B. Identifiquen el punto B y ustedes, para poder identificar qué tipo de rodamiento vamos a calcular, según lo que ya hemos leído, nos dice, hay que conocer muchas cosas, ¿no? Desalineamientos, velocidades, ¿qué más? Perdón, obturación, etcétera, ¿no? Pero entre todo lo más importante, de los puntos más importantes y como que es el fuerte y la columna vertebral de la selección del cálculo de rodamientos es conocer qué cargas va a soportar nuestro rodamiento. Vamos a empezar por las cargas radiales y axiales. Nuestro rodamiento en el punto B, como ahorita tenemos ya el diagrama completo, que de hecho ya hasta calculamos el diseño del árbol. ¿Qué tipo de cargas tenemos en el punto B? ¿Radiales o axiales? ¿Y por qué le llaman radiales o por qué le llaman axiales? ¿Qué tipo, ingeniero? ¿Qué tipo, ingenieros, de cargas está soportando el rodamiento en el punto B? La carga axial sería en el eje Z y la carga radial en, Pero me bueno, como ¿es resultante, ¿no? pregunta? ¿Mande? ¿Es pregunta? Bueno, para saber si le respondemos, ¿no? Es pregunta, me está preguntando si Pues más bien era como la una carga. respuesta. Ajá, pues sí, para identificar, o sea, yo creo que con eso, entonces vámonos primero con eso, ¿no? ¿Cómo definimos una carga radial y cómo podemos definir una carga axial? Pues la radial Yo- es la que es de ángulo, que forma un ángulo recto, ¿no? Actúa. Bueno, esa sería radial, la de la parte B. Por eso, pero ¿cómo que forma un ángulo recto? No sé, eso no lo entendí. Bueno, que está actuando de manera recta, perdón, más bien. Recta, pero también la axial trabaja de manera recta, si lo decimos así que literal, pues las dos son rectas, ¿no? Yo veo que nada más hay una radial. Axial no hay porque debería de presentarse en el eje Z, en cualquier sentido. Y la radial, como se presenta de manera perpendicular al axial, se puede obtener la resultante usando la RBY y RBX para que sea la radial.
Así es, entonces, para ir identificando, ingeniero, ¿sale? Por eso les pregunté, ¿cómo definimos una carga axial? ¿Cómo sabemos que es axial o cómo sabemos que es radial? Bueno, Pero, la profe, axial, sí, dígame. bueno, es que usted nos dijo que, por ejemplo, utilizábamos los rodamientos para, digamos que de alguna manera, detener el árbol de transmisión, ¿no? Que no se nos Así es. vaya como para adelante y para atrás. Entonces sí tendría que tener una fuerza axial, ¿no? Vamos a analizarlo primero. Primero vamos a analizar cuándo hay una fuerza axial y cuándo una radial, ¿sale? La fuerza axial existe cuando en nuestro diagrama de cuerpo libre de fuerzas aparezca por ahí un vector de fuerza en el eje que esté direccionado en el eje de las, en este caso de las zetas, ¿no? En este diagrama para la orientación que tenemos de ejes de las zetas que tenemos ahorita en este diagrama. Eso sería una carga axial o la carga axial es la que se encuentra, para empezar, perpendicular a la sección transversal de nuestro árbol y que tiene la dirección, sentido todavía no sé, dirección del eje neutro del árbol de transmisión, ¿sí? Coinciden, de hecho es paralelo al eje neutro del árbol de transmisión. Con esto, pues una carga axial, pues surge, puede ser por, si nuestro engrane que tenemos en el punto A, si este engrane en el punto A fuera un engrane cónico en vez de recto o un engrane helicoidal, vamos a empezar con un engrane helicoidal, entonces, pues aparte de estas dos fuerzas que ustedes ven aquí, yo tendría que introducir una fuerza axial, porque los engranes helicoidales o cónicos, pues tienen tres tipos de fuerza. Esa fuerza, pues estaría en este punto, habría una fuerza axial, ¿sale? Entonces, esta fuerza que ahorita dibujé, si ustedes se dan cuenta, pues es paralela al eje neutro. Tiene la dirección del eje neutro, ¿sale? Tiene una dirección del eje neutro y esa dirección es el eje Z, ¿sale? Entonces, esas son las fuerzas axiales. Las fuerzas radiales es que ustedes luego llaman que son perpendiculares. No, no tenemos que decir que son perpendiculares porque va a depender del punto de vista de la persona, ¿no? Si yo digo que son perpendiculares, pues yo les diría la fuerza axial es perpendicular a la fuerza radial y pues son perpendiculares, ¿no? No, las fuerzas radiales, como se los he comentado, son aquellas fuerzas que dibujan como un radio en la sección transversal del elemento, como si figuraran un radio. Están orientadas como si figuraran un radio, ¿sale? Esas son las fuerzas radiales. Toda fuerza que en su elemento figure un radio o esté direccionada como hacia el centroide de la sección transversal, pues entonces, como un radio, es fuerza radial, ¿sale? Entonces es para que vayamos identificando estas dos fuerzas, ¿ok? Entonces, nuestro rodamiento en el punto B soporta, bueno, para empezar, en nuestro sistema no existen pues fuerzas axiales, estamos de acuerdo en nuestro sistema, eso solamente era si hubiéramos tenido otra configuración de elementos, ¿ok? No tenemos fuerzas axiales, por eso mismo los rodamientos pues no le vemos ahí en ningún lado una fuerza axial, ¿estamos de acuerdo? Entonces las fuerzas que están ahí son ¿qué tipo de fuerzas? Las que soporta el rodamiento. ¿Qué tipo de fuerzas son estas del rodamiento? Ya me lo habían dicho. ¿Qué tipo de fuerzas? Radiales. Son radiales porque dibujan un radio, vean, en su elemento, ¿no? En su sección transversal del árbol o también inclusive del mismo rodamiento. Son radiales. Ahora, para poder, ya sabemos que el rodamiento que nosotros tenemos soporta fuerzas radiales. Por tal motivo, pues, ¿cuál de todos estos rodamientos ustedes recomendarían para soportar esas fuerzas ahí? No lo escuché, El ingeniero David. rodamiento de bola de una hilera. Exactamente, un rodamiento de bolas de una hilera o inclusive hasta de dos hileras podríamos utilizar ahí porque soporta cargas puramente radiales. ¿Qué otro rodamiento? Puede ser de una hilera o dos hileras, ¿eh? ¿Qué otro?
¿Qué otro rodamiento, ingenieros, podríamos poner? Véanlo, ahí se los estoy poniendo ahí en dibujo. ¿Perdón? Los cilíndricos. Los rodamientos de rodillos cilíndricos, de rodillos, así se les llama, ¿eh? Más que cilíndricos, son de rodillos, ¿ok? Puede ser también el de agujas, rodamiento de agujas. Pero ¿qué va a pasar con los rodamientos? Otra cosa que ustedes deben considerar es que el rodamiento de bolas de ranura profunda es de los rodamientos más comunes usados. Pero ¿por qué creen que sea más común usado? Pues porque es más barato que todos los demás. Es más barato y absorbe pues una capacidad grande de fuerzas y de velocidades. O sea, lo soporta. Pero a diferencia si ustedes van a usar uno de bolas y uno de rodillos, pues a menos que su carga sea muy, muy, muy alta y que nada más fuera carga radial, entonces podrían utilizar uno de rodillos cilíndricos o también de rodillos toroidales, ¿no? O sea, de rodillos pues hay bastantes también tipos, pero de rodillos cilíndricos. Nada más que pues, les va a salir más carito que un rodamiento de bolas, pero pues aquí ya va a depender también del tipo de carga, ¿sale? Si la carga es muy alta, si la carga es extremadamente alta, el diámetro de la pista externa del rodamiento de bolas nos va a dar muy grandote. Si ustedes lo cambian a un rodamiento de rodillos cilíndricos, el diámetro de la pista externa se reduciría más, ¿sí? Y soportaría una gran capacidad de carga. Lo mismo sería de agujas, pues se reduce más y aparte soporta gran capacidad de carga. El problema de los rodillos cilíndricos es de que si tantito hay una desalineación axial, si por ahí se les mueve axialmente la máquina, estos rodamientos no soportan absolutamente nada de fuerza axial. Y los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen una capacidad de soportar hasta cierta cantidad de cargas axiales. Entonces, para que vayamos identificando estos, los que podríamos usar aquí serían los rodamientos de bolas de radiales, o los de rodillos radiales, o los de agujas, o los de una hilera o doble hilera de cada uno de estos. ¿Sale? Los que más comunes son los de bola de ranura profunda. Vamos a usar ahorita el de rodamiento de bolas de ranura profunda, que son los más económicos, los que también soportan pues buena carga y que aparte de eso, pues hasta un desalineamiento axial pueden soportar. ¿Sale? Los de rodillos están limitados a desalineamientos axiales, se pueden ver afectados por cargas axiales, por muy mínimas que existan, pues pueden afectarse. Por eso, en este caso, vamos a usar un rodamiento de bolas, ¿sí? De contacto radial. Entonces, con esto, pues vamos ahora sí que viendo que el rodamiento que nosotros vamos a calcular en el punto B solamente va a soportar cargas radiales y que va a ser un rodamiento de bolas de ranura profunda, que también puede ser un rodamiento de rodillos o un rodamiento de agujas. Vamos a elegir ahorita un rodamiento de bolas de ranura profunda. Ahora yo les preguntaría, ese rodamiento de bolas de ranura profunda soporta ahí, pues vemos que son cargas radiales en dos ejes. Lo que yo necesito para seleccionar mi rodamiento, vamos, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que necesito para yo ir a un catálogo y seleccionar un rodamiento? Y les voy a poner ahora el catálogo de rodamientos. ¿Qué datos me pide este catálogo? En este caso SKF, pero va a hacer lo mismo por cualquier catálogo para que nosotros podamos seleccionar un rodamiento. ¿Qué datos nos pide? Para que comparemos, vean, el rodamiento está aquí, el que podemos seleccionar está en la designación, el numerito que viene en designación acá en la parte derecha, ese es el rodamiento, pero ese rodamiento tiene características dimensionales, que son los que están acá, los datos que están acá a un lado. ¿Qué datos le tenemos que entregar al catálogo para que nos diga, este rodamiento es el que tú puedes utilizar? ¿Qué datos, ingenieros?
¿Qué datos, ingenieros? Vean. ¿Qué datos me pide el ¿Las catálogo? revoluciones por minuto? Pues prácticamente uno ubicar las revoluciones, por ahí esos datos, ¿sí? Identificar hasta qué revoluciones podemos soportar. Si se dan cuenta, nuestro árbol de transmisión del problema que hemos tenido en clase, este árbol de transmisión, ¿a qué velocidad iba a trabajar para que pues, sepa yo que el rodamiento, qué velocidad va a estar trabajando? A 600 revoluciones. Entonces, pues ya sabemos que nuestro árbol va a trabajar a 600 revoluciones y pues con esto, pues sabemos que cualquier valor que aquí está, pues obviamente cualquier rodamiento que nos está mostrando el catálogo, ahora sí que soporta esa cantidad, no es una cantidad muy extremadamente elevada, pero ¿qué más aparte de las velocidades, ingenieros? ¿Sí? La ¿En cuanto a carga que revoluciones? soporta, ¿Perdón? la carga que soporta dada en kilonewtons. Exactamente, la capacidad, ¿no? O sea, para llamar carga vamos a definir qué carga estamos hablando. La capacidad de carga que soporta el rodamiento es lo que necesitamos conocer para seleccionar aquí en rodamiento. La capacidad de carga, ingenieros, es la capacidad de carga estática, como C subíndice 0, y la capacidad de carga dinámica, que es C mayúscula. Estos dos datos son los que necesito para que nosotros podamos venir aquí y seleccionar un rodamiento. Lo otro, pues ya sería el diámetro del árbol. El diámetro del árbol lo necesito para que yo con ese, pues lo compare con el diámetro de la pista interna del rodamiento y seleccione el rodamiento. Pero bueno, ¿cómo conozco o cómo determino la capacidad de carga en los rodamientos? ¿Cómo se determinan estos dos conceptos? ¿Cómo saber si mi rodamiento va a trabajar para capacidad de carga estática o capacidad de carga dinámica? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo, ingenieros? ¿Cómo sé que el rodamiento en el punto B va a estar trabajando bajo capacidad de carga estática o dinámica, ingenieros? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Los vimos la clase pasada. Y si no se acuerdan, vean la información que les he proporcionado. ¿No? ¿Todavía no le encuentran? A ver, ingenieros, en este archivo, SKF Rodamientos, nos dice en este punto de capacidad de cargas estáticas, cuándo es que un rodamiento está trabajando bajo esa condición. Y aquí está la fórmula. Si está trabajando con esta condición, pues vamos a usar esta fórmula. Y si no trabaja con estas condiciones, es que el rodamiento está como capacidad de carga dinámica, que serían estas fórmulas. Ahora, yo le preguntaría, ingeniera, Ana Laura, con esta información, usted dígame el rodamiento que queremos ahorita calcular, bajo
qué capacidad de carga tenemos que calcularlo. ¿Qué método usar? ¿El de capacidad de carga estática o el de capacidad de carga dinámica? Pues yo digo que dinámica, ¿no? Porque ahí dice que giran a velocidades muy bajas, n menor que 10 RPM y tenemos 600 RPM. Así es, exactamente, ingeniero. Ese es el punto, uno de los puntos muy importantes para indicar que está bajo capacidad de cargas dinámicas, ¿sí? Aparte, pues los movimientos que van a hacer no van a ser movimientos oscilantes muy lentos, van a ser rápidos, o sea, ya son velocidades mayores a las 10, ¿sí? Y no va a estar estacionario. Estacionario estará nada más los días, tal vez, no sé, los domingos, que a lo mejor nadie quiera trabajar, ¿no? Pero sería ese día, no sería todo el tiempo. Entonces, bueno, nuestro método para cálculo de este rodamiento sería por la capacidad de carga dinámica y no estática, y nos tendríamos que apoyar de estas ecuaciones. Y ahora yo les pregunto nuevamente, me voy al método de la capacidad de carga dinámica. Ya sé que el rodamiento que voy a calcular es para una capacidad de carga dinámica. El catálogo me dice, nuevamente, les pongo aquí el catálogo, me dice, bueno, si tú me dices, ya identificaste que tu rodamiento lo vas a calcular por tu capacidad de carga dinámica. Dame el valor de la capacidad de carga que tú vas a poner a funcionar tu rodamiento, y de aquí de este catálogo busca esa capacidad de estos valores, y el valor que te dé, entonces ese va a ser el rodamiento que te toque. Nos vamos hasta acá a la última fila, y ese sería nuestro rodamiento si la capacidad de carga en este caso fuera de 2 kilonewtons, ¿no? Lo que nos está dando aquí. ¿Cómo determinamos ahora con la capacidad de carga dinámica? ¿Cómo conocemos ese valor de capacidad de carga dinámica? Ahora, ¿cómo lo conoceríamos? ¿Cómo lo conoceríamos, ingenieros? ¿Cómo? Como el rodamiento nada más está sometido a una carga radial, de hecho son dos, podríamos sacar una resultante de esas dos y basarnos en los datos que tenemos aquí, ¿no? Ok, pues como dicen, primero nos vamos a apoyar en esos datos que tenemos, ¿sale? Vamos a analizar de los datos que tenemos aquí, vean, identificar pues cuál de esos datos, pues cómo podemos obtener esos datos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el enunciado, identificar nuestro enunciado primero, y pues nuestro enunciado, ya nos dimos cuenta que vamos a seleccionar un rodamiento rígido de bolas, ¿sí? Un rodamiento rígido de bolas de una hilera. Ya vimos por qué estamos diciendo que el rodamiento va a ser rígido de bolas, porque es la característica del rodamiento por las cargas que va a soportar, de ranura profunda, ¿sí? En el punto B, eso es lo que nos va a soportar nuestro rodamiento, ¿sale? No sé por qué hizo esto. Ahí está. Es lo que va a soportar nuestro rodamiento. Pues gira a 600 revoluciones. Entonces, aquí vamos a nosotros, este enunciado lo vamos a elaborar, o así que ustedes mismos también lo van a elaborar de esta forma, ¿no? Pues queremos seleccionar un rodamiento, en este caso rígido de bolas de una hilera, porque ya sabemos que es un rodamiento radial, que no hay fuerzas axiales, en el punto B del árbol de transmisión que gira a 600 revoluciones por minuto. Y para poderlo obtener, pues necesitamos conocer el tipo de carga. Ya me dijeron ustedes, es que el tipo de carga que este rodamiento soporta es una capacidad de carga dinámica. Pero realmente esa capacidad de carga dinámica, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos, ingenieros? O sea, de este método que están viendo ahorita ya en pantalla, ¿cómo se obtiene? Vean las fórmulas. ¿Dónde está la capacidad de carga dinámica en las fórmulas para poder nosotros de ahí obtener ese dato?
En la primera fórmula, ¿verdad? Ahí está la capacidad de carga dinámica. La capacidad de carga dinámica, hasta aquí se los dice, ingenieros. Es la letra C mayúscula, para los que no se acuerden, ¿no? Es la letra C mayúscula, capacidad de carga dinámica. Aquí está, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora para conocer ese valor? Porque, pues, nos los pide el fabricante de rodamientos para que seleccionemos su rodamiento. ¿Qué hacemos para determinar ese valor? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, perdón? ¿Qué hacemos, ingenieros, de esa fórmula para determinar la capacidad de carga dinámica? Sí, pues se despeja, ¿vale? Despéjenla, por bueno, si se dan cuenta, al despejarla, en el mismo despeje, que pues, váyanlo haciendo, por favor, nos pide la vida en millones de revoluciones y nos pide la carga equivalente. Y resulta que si nosotros nos vamos a la carga equivalente, según aquí, nos dice que la carga equivalente es igual a la fuerza radial más la fuerza axial multiplicada por sus factores. Pero ¿se acuerdan de dónde obteníamos FR y FA? ¿De dónde obteníamos FR y FA, ingenieros? ¿De dónde, ingeniero Efraín? Si no me equivoco, eran una de las secciones que ahorita estábamos viendo. Justo aquí lo noté, pero no recuerdo bien qué términos eran. Me parece que está en la sección 5.1. ¿De dónde obtenemos FR y FA? La fuerza radial y axial, ¿no? Exactamente, es de la fuerza radial y axial de su diagrama de 3 dimensiones. ¿Sale? Ahora, pues ya nos dimos cuenta que no hay fuerza axial. Ya vimos, ya descartamos la fuerza axial, pero sí hay fuerza radial. La fuerza radial que vamos nosotros a usar en los cálculos del rodamiento, en esas fórmulas que ya vimos, tiene que ser la fuerza radial resultante del punto B. Y aquí ya le pregunto yo nuevamente a la ingeniera, pues ahora sí que aquí le iba a preguntar a la ingeniera Dani, Dani, ¿a qué es igual la resultante? Ve el diagrama 3 dimensiones del punto B, la resultante radial del punto B. ¿A qué es igual? ¿Cómo obtenemos esa resultante? Con RBY y RBX. Pero ¿cómo la obtenemos? Sí estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Pues solo se suman, ¿no? Sí, pero para obtener la resultante, ¿cómo la sumamos? Teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, Ah, sí, por exactamente. triángulo, rectángulo, sí. Exactamente, si te das cuenta, nos damos cuenta, estas dos fuerzas que son radiales, realmente son componentes rectangulares de una fuerza radial resultante. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuerza radial resultante, pues es la que nos está pidiendo aquí la fórmula de la carga equivalente. La fuerza axial ya es 0, porque no existe, pero la fuerza radial sí, para poder obtener esa carga equivalente. Entonces, la fuerza radial tiene que ser, ahora sí me voy otra vez con nuestro problema que pues estamos elaborando, y decimos que la fuerza radial que soporta este rodamiento, pues es la resultante de las fuerzas radiales con el teorema de Pitágoras. Y resulta que las fuerzas radiales en el punto B, pues es de 4.620 en el plano, me parece que era el YZ, y en el plano XZ era 458.60 libras. Corríjanme si estamos mal aquí, ingenieros, revisen esos datos, por favor.
Vean, son las resultantes, ¿eh? Son las fuerzas resultantes. No se les vaya a ocurrir que es una fuerza cortante, porque la fuerza cortante es interna en el árbol, nada tiene que ver con un rodamiento. Sí, son esas, profe. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuánto vale el resultado de eso? A mí me salió 4642.7056. Muy bien, ahí ya está, lo tenemos, ingeniero. Ya tenemos nuestro valor de la fuerza radial resultante que el rodamiento en el punto B soporta. ¿Ya vieron cómo se obtiene esa fuerza radial? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces con esto resulta que como nosotros vamos a consultar el catálogo SKF que, pues, el que yo les proporcioné está nada más en el sistema internacional y tiene datos en el sistema técnico también, pues cuando vayamos a esos datos, pues nos van a pedir convertir las unidades. Vamos a convertir aquí la fuerza ahorita, porque pues, siempre vamos a llegar a hacer esa conversión y esta fuerza en libras, ¿cuánto equivale en newtons y en kilonewtons? ¿Cuánto es? Bien. Sí, está Ok, bien. es Ujú. correcto. Sí, también. Ahí está. Si lo queremos pasar a kilonewtons, son 20.65 kilonewtons, ¿ok? ¿Vale? Ahí va. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos ese dato, pues ya lo agrego a mi enunciado. Aquí lo voy a poner en mi enunciado. ¿Vale? Ya se lo puse a mi enunciado, ingenieros. Entonces, vean, ahora sí voy a seleccionar un rodamiento rígido de bolas de ranura profunda en el punto B del árbol de transmisión que hemos diseñado ya y que gira a 600 revoluciones por minuto y soporta ese punto B una carga radial resultante de 20.651.78 newtons, ¿sale? Ya tenemos ese dato que nos pide la fórmula. Entonces, a la fórmula que estamos usando, pues las vamos a poner aquí. Les voy a volver a poner aquí las fórmulas que vamos a necesitar para el cálculo de estos rodamientos. Ahí están, ingenieros, para que los vayan ustedes ubicando, las fórmulas. Y de estas fórmulas, pues ya nos dimos cuenta que de la fórmula número 1 tenemos que despejar la capacidad de carga dinámica. Y con una vez despejada, pues tenemos que buscar los demás datos para conocer la carga equivalente del rodamiento y pues la vida en millones de revoluciones. ¿Sale? Ya conocemos la carga equivalente de rodamiento, pues bueno, se obtiene de la fórmula de FR por X más FA por Y. Entonces, bueno, ya nos vamos a dar cuenta que, pues como no existe aquí en este problema una fuerza axial, la carga equivalente va a estar en función de la fuerza radial multiplicada por el factor X, ¿sale? Ahora, si me quieren dar el resultado del despeje de la vida, de la capacidad de carga dinámica, ingenieros. ¿Cuál sería el despeje? ¿Cómo quedaría?
C me da igual a P por raíz de rho de L10. Exactamente. Ahora, como vean, lo que es ahorita, como dice el compañero, Rho es el exponente realmente. Es el exponente. ¿Qué valor le vamos a dar a ese exponente? Porque estamos con un rodamiento, vean, de bolas, no de rodillos. ¿Qué valor, ingenieros? Vean, les voy a poner la información. ¿Qué valor? Creo que era de 3. Aquí está exactamente, es de 3. Ese es el valor. Ese es el valor que le vamos a dar. Entonces, una vez visto esto, lo que vamos a hacer ahora, pues, es ponerle 3 y cómo quedaría nuestra ecuación. Como C igual a P por la raíz cúbica de L10. Así es. Entonces, pues vamos a tener ese dato. Ahí está. Entonces ya nos damos cuenta que de la ecuación de la de la vida de millones de revoluciones podemos obtener la capacidad de carga dinámica. Lo único que debemos hacer ahora es determinar cuánto vale la carga equivalente y la vida en millones de revoluciones. De las fórmulas que pues tengo, que ya habíamos mostrado hace rato para la capacidad de carga dinámica, yo les pregunto ahora, ¿cómo determinaríamos la vida en millones de revoluciones? Ya no podemos emplear la fórmula 1, porque la fórmula 1, pues de ahí surgió la fórmula 4, ¿sí? Pero pues podemos usar otra fórmula. ¿Cómo determinaríamos la vida en millones de revoluciones? ¿Cómo? Se despeja de la fórmula de horas de funcionamiento. Ajá, la despejamos de la fórmula de horas de funcionamiento. Si la despejamos, ¿cómo nos daría? ¿Cómo quedaría? Da de L10 igual a 60N por L10H. Todo eso sobre 1 por 10 a la 6. Sobre 1 por 10 a la 6. Ajá, o sea, Sí, despejamos L10, esta L10, o sea, todo, si se dan cuenta, L10H sobre todo lo que está aquí, ¿no? Quedaría entonces, pues, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Ahí está. ¿Sale? Ahora, de esa ecuación, pues, ¿cuánto vale N, ingenieros? ¿Qué es N? Ingeniera Andrea, ¿qué es N? De la ecuación que acabo de escribir. ¿Qué es N, ingeniera Andrea? No la escuchamos. Son las RPM. Ajá, pero ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale?
600. No lo escuchamos mucho. 600. 600 revoluciones, ¿verdad? N vale 600 revoluciones, pero nos falta otro dato que no conocemos, la vida en horas de funcionamiento. ¿Cómo vamos a conocer esta vida en horas de funcionamiento, ingenieros? Tenemos dos maneras, ¿sale? Hay dos formas, y pongan mucha atención. La primera fórmula que les voy a explicar es la manera en que ustedes como ingenieros, cuando estén en campo, pues si no tienen otra información, pues se apoyan en esa. Para conocer la vida que quiere o que queremos para este rodamiento que vamos a seleccionar en el punto B, que ya es un rodamiento de bolas de una hilera de ranura profunda, nos vamos a identificar varios valores, varios datos. Para empezar un rodamiento, cualquier rodamiento que nosotros queramos pues calcular, lo vamos a calcular para que dure como valor, un valor estimado, un valor pues un dato pues confiable entre 5 a 3 años, o sea, entre 3 a 5 años, ¿sí? Entre 3 a 5 años es el valor que nosotros le vamos a dar de vida al rodamiento, ¿sí? Entonces, una vez que identifiquemos que el rodamiento queremos que dure entre 3 a 5 años, en el cálculo que hagamos puede ser que el rodamiento vaya a durar más, ¿sí? Pero se va a tomar como referencia estos valores, 3 a 5 años. Yo utilizo 5 años para poder calcular un rodamiento. Es lo que yo utilizo y realmente es así, porque cuando ustedes le den mantenimiento a una máquina después, más adelante, y tengan que cambiar los rodamientos, siempre nos fijamos cuál fue la edad del rodamiento, y si la edad del rodamiento ya pasa de 5 años, se recomienda reemplazarlo, ¿sí? El rodamiento es lo que se hace. Entonces, pues, por lo regular vamos a tomar 5 años. Y esos 5 años, pues los vamos a tomar como referencia, pero también necesitamos ver cómo va a trabajar la máquina donde va a estar instalado el rodamiento, la flecha. Y para ver cómo va a trabajar, pues necesitamos saber cuántas horas de trabajo va a tener esa máquina. O sea, cuántas jornadas laborales va a estar trabajando esa máquina. Puede trabajar una jornada laboral. ¿Cuántas horas es una jornada laboral, ingenieros? ¿Cuántas horas es una jornada laboral? Una decente, 8 horas. 8 horas, exactamente. Oficialmente son 8 horas, ¿sale? Oficialmente. Entonces, le vamos a poner aquí una jornada laboral. Queremos que trabaje, la máquina va a estar trabajando en el turno de una jornada laboral. ¿Cuántos días va a trabajar nuestra máquina? La máquina en la industria, pues, o trabajan 5 días o 6 días o los 7 días de la semana si son máquinas perpetuas. ¿Cuántos días le damos? 6, ¿no? Vamos a darle 6 para que descansen los domingos, ¿no? Para que no nos pongan a trabajar los domingos. Vamos a darle 6. Entonces, le damos 6 días a la semana. Puede ser que aquí le puedan dar ustedes hasta 7 días, ¿eh? Y resulta que un año lo componen aproximadamente 52 semanas. Entonces, si nosotros multiplicamos las 52 semanas que tiene un año por los 6 días que tiene una semana por las 8 horas que va a trabajar por día, si eso le multiplicamos por 5, vamos a darle 5, el máximo 5 años, ¿cuánto sería nuestro total? Así lo meto como tal, 5. Sí, 5. 12,480. 12,480. Ahí está. Este es el total de horas que en esas condiciones podría trabajar nuestra máquina, ¿sí? Este sería el total. Vean que estas horas incrementan, pues si ustedes van a trabajar, pues 16, por decir, quieren 2 jornadas laborales, pues 16 horas, ¿no? O 3 sería perpetua, pero y si es ya una perpetua, entonces ya no serían 6 días, sino serían 7 días a la semana. Entonces eso sería lo que estaría cambiando.
De esta manera podríamos conocer la vida que nosotros deseamos del rodamiento, ¿sale? De 12,000, en este caso 12,480 horas. Esta es una forma muy, pues, muy austera de trabajar la vida de un rodamiento. Pero hay también tablas que nos dan esa información, tablas que se obtienen de manuales, manuales ya de ingeniería, en donde un rodamiento nos dice cómo podría estimar la vida de un rodamiento y nos dan recomendaciones, dice duración recomendada para la vida de un rodamiento y va a depender del tipo de aplicación que va a tener ese rodamiento, ingenieros. Si la aplicación del rodamiento es, por ejemplo, un electrodoméstico, la vida en horas de funcionamiento, si se van hasta acá a la derecha, pues nos dice que estaría estimada entre 1,000 a 2,000 horas de funcionamiento. Recordando pues que un electrodoméstico, si falla un electrodoméstico, pues no corre uno pues riesgo tantas vidas humanas, ¿verdad? No, el único riesgo que pueda correr es que a lo mejor ustedes en la mañana que se quieren hacer su licuado, pues se van a ir sin desayunar si no sirvió sus rodamientos. Pero entre más el uso sea más crítico, pues también incrementan las horas. En el caso de los motores de avión, debido a que hay varios sistemas de seguridad, nos dice que las horas están entre 1,000 a 4,000 horas de funcionamiento, para motores, para automotores de 1,500 a 5,000 horas, para equipo agrícola de 3,000 a 6,000, para elevadores, ventiladores industriales y transmisiones de usos múltiples de 8,000 a 15,000, motores eléctricos, sopladores industriales, máquinas industriales en general, nos dice que de 20 a 30,000, para bombas y compresores, 40,000 a 60,000, y para equipo crítico en funcionamiento, pues rodamientos de 24 horas, pues de 100,000 a 200,000 horas de funcionamiento. ¿Ya vieron? Entonces, vamos, si ustedes gustan, podemos tomar en cuenta también esta referencia para nuestro problema. Pero para tomar en cuenta esta referencia, yo les preguntaría, ¿cuál va a ser el uso de la flecha o de la máquina que nosotros estamos diseñando, pues a la cual estamos diseñando estos rodamientos? Vayan al enunciado que pues vimos en clase del árbol de transmisión. Exactamente, es un impulsor para un sistema de ventilación que abastece de aire a un horno. Entonces, no es, vean, es un impulsor para un sistema de ventilación. Si ustedes, ahora sí que si van ustedes al dibujito del árbol de transmisión, ingenieros, el árbol de transmisión que nosotros estamos diseñando, en el engrane, vean, estoy en el engrane C, aquí en el engrane C, está impulsando al engrane Q, y el engrane Q es donde está un ventilador para expulsar ese aire al horno. Pero resulta que la flecha que nosotros estamos diseñando no está en el ventilador, es la transmisión que va a ayudar a impulsar a ese ventilador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, pues nos vamos otra vez a nuestra tablita que les estoy mostrando, y pues nuestro elemento es una transmisión. ¿En dónde se apoyarían para elegir las horas de funcionamiento? Pues en ingenieros, en lo que es elevadores, ventiladores industriales y transmisiones de usos múltiples. ¿Ya vieron? Transmisión de usos múltiples, ¿ok? Entonces, pues vean que el dato está entre 8,000 a 15,000 horas de funcionamiento. Si se dan cuenta, ese dato pues coincide un poco con el dato que nosotros pues calculamos, ¿no? Calculamos anteriormente y que habíamos dicho que eran 12,480 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerlo como dato.
Vamos a ponerlo como dato, ingenieros. ¿Sale? Y lo pongo acá en el enunciado, que vamos a poner el dato, el máximo que nos maneja ahí la tablita, y el dato máximo son 15,000 horas de funcionamiento. Vamos a poner ese dato, ¿sale? El que nos maneja la tablita. Pero también lo pueden calcular con esta otra información, que realmente pues casi nos apoyamos más en esta, pero la tablita pues nos da una información también muy segura, ¿ok? Entonces ya tenemos las 15,000 horas de funcionamiento, ¿sale? Ya podemos tomar nuestra ecuación y calcular la vida en millones de revoluciones, ¿sale? Entonces, sustituyan los valores de la vida en millones de revoluciones para poder calcular. Y pues creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Ingenieros, pues hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy para el cálculo de rodamiento. Seguimos el día lunes. Les comento nuevamente el árbol de transmisión que están haciendo su examen, pues pues me lo entregan el día domingo a las 12 del día, es como fecha límite. Si ya lo terminaron, pues ya lo pueden subir al Teams, a la sesión, ¿sí? Conforme lo vayan terminando, pueden ir subiendo ahí a su sesión, ¿ok? Pues bueno, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, pues lo podemos ver, y si no, pues nos veríamos hasta el día lunes. Ingenieros. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que tengan luego, un profe. excelente fin de semana. Hasta luego, profe. Y pues, echarle ganas con él. Nada más les comento, el diseño del árbol de transmisión solamente es calcular el árbol de transmisión, no me vayan a calcular otras cosas. Es el diseño del árbol, ¿sale? Bueno, Gracias, que profe, tengan hasta bonito luego. día a todos, y si no tienen alguna pregunta, pues nos vemos hasta el lunes.